este momento el doctor Larrea está con nosotros y por línea telefónica solamente le pregunto, doctor Gustavo Larrea, usted como líder de Democracia Sí, está en condiciones de conversar con todos, pero usted ha negado enfáticamente que lo ha hecho con los hermanos Alvarado. Me parece que es procedente, importantísimo que usted nos dé ese testimonio de que jamás usted ha hablado de ningún tema o tal vez de otros temas distintos a los que se le están imputando con los hermanos, con el señor Alvarado. Pero cuando se habla de un Alvarado queda el dueto cojos. Siempre ellos hablan y la prensa nos hemos enseñado, nos hemos acostumbrado a hablar del dúo, los hermanos Alvarado. ¿Usted ha hablado con uno de ellos o con los dos simultáneamente, doctor Larrea? No obstante que usted ya ha hecho el esclarecimiento que jamás, pero este momento, en medio de esta expectativa, tenga la bondad de ratificarnos. Un buen día, Gonzalo. Un Muchas buen gracias día, por tu doctor. llamada. Un gusto realmente. Mire, yo he sido víctima de un ataque sistemático, permanente desde hace 10 años atrás, por parte del señor Rafael Correa Delgado. Este señor, a través de las cadenas de los días sábados, se dedicó a insultarme, a denigrarme y a calumniarme. Y a través de redes sociales, los señores Alvarado se dedicaron a hacer una campaña sucia en mi contra. Pero eso en Yo el no, antes, en el antes y en el ahora, no han parado ni cesado sus ataques. Permanentemente soy atacado por parte de ellos. Yo no me he reunido con esos señores, ni me reuniré con el señor Vinicio Alvarado. Tengo profundas discrepancias de orden político y ético, y lo mismo con el señor prófugo de la justicia. Por lo tanto, esa es una calumnia de alguien que le ocurre decir que yo me he reunido. No, yo no me reúno con delincuentes. Queda clarísimo, usted no se reúne con delincuentes. Y una cosa es reunirse, hablar de política con dirigentes políticos. Okay. Otra cosa es y menos con gente como ellos. Yo he sido víctima de una persecución de estos señores que son sino instrumentos de Rafael Correa. Como decían en mi tierra, a usted le impusieron en mal. En nuestra tierra decías, le imponían en mal los Alvarado con el presidente Correa. No, ellos son un instrumento de Rafael Correa, un instrumento o sea, ante Moreno, de ataque permanente a quienes discrepamos con él, a quienes tenemos una posición democrática y ética. Ellos se dedicaron, no de solo ahora, desde hace una década, a atacar, a denigrar. Lo hicieron con comunicadores sociales, lo hicieron con dirigentes sociales, lo hicieron con dirigentes políticos, con ciudadanos que osamos discrepar con ese régimen. Me acuerdo yo que en el 2011 yo dirigí la campaña Esta vez no, señor prepotente, de la Coordinadora Nacional por el No, precisamente para enfrentar la metida de manos en la justicia. Y también fui víctima de ataques. Y ahora, en este último año y medio de gobierno del presidente Moreno, igual ellos no han cesado sus ataques. Los señores tienen que responder a la justicia. Y la lucha de todos los ecuatorianos debe ser contra la impunidad de quienes cometieron delitos de violación de derechos de los ciudadanos, como los que cometieron delitos de corrupción, paguen ante la justicia ecuatoriana. ¿Se negoció la salida del país o la salida prácticamente de la cárcel, porque estaba a metros de ser conducido a la cárcel, el señor Alvarado, a cambio del silencio de los señores Alvarado? ¿Silencio de qué podría concebir usted esta figura que escribe Santiago Basabe o este escenario, o lo desconoce por completo? Pero por talento político, que usted es uno de los primeros talentos políticos que tiene el país, y lo digo sin ambas, ni por halagarle, sino porque responde a una autenticidad de formación política de primer nivel, estratégicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces yo lo que le pido es, ¿cabe pensar que este gobierno del presidente Moreno ha negociado la fuga de Alvarado por temor a que hayan denuncias que perjudiquen, digamos,
al conjunto de ecuatorianos que están bordando esta administración, que están contribuyendo con él a sacar adelante al país desde el lado de la crisis económica y de la crisis política y la ausencia de una credibilidad, Gustavo, de la cual en algunas entrevistas hemos comentado con usted? Creo que es una hipótesis absurda. Quien más se perjudica de la fuga de este señor, desde luego, en un primer momento es el propio gobierno. Más aún cuando hay Por la potencial negligencia. Por la complicidad de algunos funcionarios que deben ser sancionados. ¿Está probado para usted que hubo complicidad entonces? Desde luego, hubo complicidad de autoridades. ¿Y usted podría decirme los nombres de los cómplices? No, eso es un proceso de investigación penal que se sigue en este momento, que está siguiendo la Fiscalía. No vale por interrumpir. denuncia del ministro Paul Granda, aceptada denuncia de paso, porque hay que saber quiénes contribuyeron a la fuga de este señor. Que digan lo que les dé la gana. Los correístas van a inundar, como lo han hecho en este año, de calumnias, y lo seguirán haciendo. Pero la justicia ecuatoriana y el Estado de Derecho tiene que seguir combatiendo la impunidad. Yo creo que esa hipótesis es una hipótesis que no tiene sentido. No tiene sentido porque está enfrentando el gobierno del presidente Lenín Moreno precisamente a quienes desfalcaron los fondos públicos y a quienes violaron los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí no hay ningún pacto. Ahí lo que hay es una lucha frontal contra la corrupción. Lo que hay que exigir con energía a la Fiscalía General del Estado es que proceda con los juicios que tiene a su cargo, que sea ágil en la administración de justicia, y a todos nosotros estar alertas a que estas cosas no vuelvan a pasar. Y los que de alguna manera contribuyeron a que ese proceso se dé tienen que ser sometidos a investigación y a juicios en la Fiscalía y en la Corte Nacional de Justicia. Hay que cuidarse de los estamentos o plataformas de correístas que siguen insertados en la administración pública y en los organismos no solamente de control, que es clave, sino en los organismos comunicacionales, como ha venido ocurriendo últimamente. Los estamentos comunicacionales del presidente Moreno son correístas, dicen la mayor parte. Son cuadros que le sonríen al presidente, pero que le están perjudicando terriblemente. Es una osada traición. Desde luego que dentro del Estado ecuatoriano, no solo del Ejecutivo, sino de las otras funciones del Estado, hay gente que le hace el juego al correísmo. Unos de manera abierta y otros de manera velada, y otros usando el poder de las instituciones para boicotear el proceso de baño de verdad que el país necesita. ¿Qué consejos le ha dado el presidente Moreno si es que se los ha pedido? No, en este campo el presidente adoptará la política que él considere, y creo que su intervención... Pero no tiene asesores de su envergadura y experiencia. En la cadena de televisión el día de ayer en la noche, el presidente creo que marcó claramente una línea y un compromiso. Creo que ese compromiso hay que renovarlo, que hay que agilitar los procesos para que la impunidad no tenga cabida en nuestro país. De no, las cosas pueden arrastrarle desde a él, ¿no? Si no rescata, digamos, lo que él ha venido haciendo con coherencia. Yo creo que hay que seguir adelante en esa lucha. El presidente tiene un compromiso con la nación. Es evidente que tener cerca de más de 30 funcionarios, me refiero a ministros de Estado, gerentes de empresas públicas, procesados penalmente, 16 de ellos presos, y más o menos 7 prófugos y otros y procesos penales, cerca de 260 procesos. Es decir, es una muestra de que hay una voluntad. Pero no es suficiente tener la voluntad, hay que luchar implacablemente contra la corrupción y contra la violación de los derechos de las que fueron víctimas decenas de familias, incluso familias que perdieron a seres queridos en estos años. Creo que con valentía, sin temor alguno, nuestro país requiere un baño de verdad, y creo que este gobierno debe seguir contribuyendo en ello. Y la opinión pública y los ciudadanos que estamos en diferentes actividades, en mi caso particular, dirigiendo un movimiento político, nosotros tenemos un compromiso serio, un compromiso profundo
con que nuestro país recupere su senda democrática, de pleno respeto a las libertades, a los derechos humanos, de desarrollo económico, de crecimiento del empleo y sin duda, de ética pública. Y el país debe recuperar esa senda que es su senda histórica. ¿Y cómo le va a usted en el armaje del rompecabezas Guayaco? Bueno, estamos trabajando y estoy trabajando intensamente en todo el país, en el sentido de que la tendencia progresista presente candidaturas a las alcaldías y prefecturas. Algunas ya se han anunciado y otras se anunciarán en el transcurso de las próximas semanas. Un abrazo, doctor Larrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo.